Si tienen a mano su calculadora, vamos a hacer, me parece, un ejercicio dentro de estas diapositivas. Vamos a hacer una aplicación que es un ejercicio. Yo les pedí que instalaran una aplicación de calculadora científica en su telefonito para que así puedan tener disponible una calculadora en todo momento. Bien. Cuando hablamos de bioenergética, estamos hablando del estudio de la energía que se necesita para que ocurran los procesos químicos dentro de una célula. Dentro de la célula existen transformaciones de la energía y esas transformaciones van a seguir las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que hay una conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye y solo se conserva, que es el principio dictado por Le Chatelier. El segundo principio, la segunda ley de la termodinámica, es la de la entropía. Dice que en todo sistema, ¿cierto? El universo siempre tiende a incrementar el desorden. En todo proceso que nosotros estamos estudiando en una célula, vamos a ver que este desorden tiende a aumentar, ¿sí? Y toda la energía acá en la célula está relacionada a una molécula en particular, al adenosín-trifosfato. El adenosín-trifosfato es la molécula que estamos observando, que tiene una base de adenina unida a una ribosa y a 3 grupos fosforilos. Este es el adenosina-trifosfato. Por hidrólisis, es decir, a través de una reacción que libera el último de los grupos fosfato, se produce el adenosindifosfato. Fíjense que solo hemos perdido en la estructura uno de los fosforilos. Y esto significa obtener una energía de 7,3 kilocalorías por mol. Esa energía se utiliza, ¿cierto?, en todos los seres vivos para que se lleven a cabo reacciones químicas, movimiento mecánico, etc. Hay una gran cantidad de reacciones y de procesos celulares que están utilizando la energía que se libera por la hidrólisis del ATP. El ATP entonces se dice es una molécula transportadora de energía, porque la energía que necesitan las reacciones endergónicas, aquellas reacciones que no ocurren espontáneamente, va a ser proporcionada por el ATP. Además del ATP y el ADP, que serían los nucleótidos con una base de adenina, existen dentro de nuestro organismo, por ejemplo, otros nucleótidos que son los nucleótidos de guanina, el GTP, el guanina trifosfato, y el GDP, el guanina difosfato. Ellos también cumplen una función similar al ATP. Es decir, que en los procesos celulares, nucleótidos están participando y por la pérdida de ese fosforilo del nucleótido ATP, se puede liberar una gran cantidad de energía que es aprovechada por la célula. Existen reacciones, ¿cierto?, dentro de los sistemas biológicos que pueden ser de distinto tipo según si liberan energía o si la necesitan. Por ejemplo, existen reacciones que ocurren espontáneamente dentro de los seres vivos y liberan energía. Aquí tenemos dos sustratos que se transforman en productos. Si lo estuviéramos viendo en una curva, en la cual estamos viendo la variación de energía en función de la coordenada de reacción, vamos a ver, ¿cierto?, que los sustratos tienen una cantidad de energía, alcanzan el estado de transición y producen los productos. Si observamos, los sustratos en este sistema, que es exergónico, están más arriba en energía que los productos. Sustratos más arriba, productos más abajo. Sustratos arriba, productos más abajo en energía. Eso significa entonces que hay una liberación de energía al medio. Esa liberación de energía es utilizada en los sistemas biológicos. Por ejemplo, aquí hay una molécula de glucosa que en presencia de oxígeno va a ser transformada en CO2 y agua. ¿Y qué se produce además? Energía. Esa energía
va a ser utilizada dentro de nuestro organismo por otros procesos. Aquí vemos un ejemplo entonces de una reacción exergónica. Cuando hacemos ejercicio y en nuestro músculo se degrada el glucógeno, se transforma en moléculas de glucosa 1-fosfato, luego en 6-fosfato y finalmente entra la glicólisis, se degrada completamente a CO2 y agua y tenemos la energía necesaria, tenemos el ATP necesario para poder hacer la contracción muscular. Ese es un proceso exergónico. Siempre liberan energía. Las reacciones exergónicas liberan energía. Y las reacciones endergónicas son aquellas que requieren energía para llevarse a cabo. Si las viéramos en un perfil de energía, veríamos lo que estamos observando en la figura. Perfil de energía que tiene el valor de delta G en función de la coordenada de reacción. Lo que estamos observando es que la energía de los sustratos, fíjense, es más pequeña que la energía de los productos. Lo mismo lo dibujo en la gráfica. Energía de sustratos es más pequeña que la energía de los productos. Ese perfil de energía me está indicando que el paso de sustratos a productos requiere de una cantidad de energía que hay que adicionarle para que se lleve a cabo. Es una reacción endergónica. ¿Existen procesos endergónicos dentro de los sistemas biológicos? Claro que sí. Por ejemplo, el azúcar que se produce en los organismos que son fotosintéticos contiene mucha más energía que los sustratos precursores. ¿Desde dónde proviene la glucosa que han generado los vegetales o las plantas en general? Ellas provienen del dióxido de carbono, del agua y la energía que se ha adicionado a este sistema a través de fotones de luz para formar la glucosa y el oxígeno. ¿Se fijan que estamos viendo el proceso inverso al ejemplo anterior? Aquí estamos viendo una reacción en la que necesitamos de la adición de energía para poder llevar a cabo esta reacción, porque es una reacción endergónica. Su delta G va a ser positivo porque es una reacción que no ocurre espontáneamente, necesita de la adición de energía para llevarse a cabo. ¿A quién se le ocurrió medir esto? Al señor Gibbs. Durante su trabajo, ¿cierto? Él creó o planteó una función de estado que se denomina energía libre de Gibbs y que está escrito según esta ecuación, la que señala que esta energía libre de Gibbs es igual a la entalpía o el cambio de calor asociado al sistema menos la temperatura del sistema en Kelvin por el grado de desorden de las moléculas. Como nosotros estamos viendo reacciones en la célula en que los sustratos, y a veces son más de uno, son transformados en productos, ¿cierto? En un sistema que está prácticamente en equilibrio, es decir, que la flecha va en ambos sentidos, vemos que hay una diferencia de energía en sustratos y en productos y que el calor que tienen, ¿cierto? La ruptura de enlaces de los sustratos y el calor asociado a la generación de enlaces en los productos también es distinto y que el grado de desorden o la cantidad de moléculas que andan ahí circulando en la solución en los sustratos es distinto a lo de los productos, entonces hablamos de variación de energía. Y esa variación se describe con la letra delta. Y lo que dice esta ecuación, marcada, ¿cierto?, en este recuadro, es que la variación de energía dentro de una reacción química va a ser a la variación de entalpía o cambio en el calor del sistema, menos la temperatura en Kelvin y por la variación de entropía. Esta es la ecuación de Gibbs-Helmholtz que ustedes van a encontrar en los libros que vieron en química general y que establece entonces que podemos medir la energía que tiene asociada una determinada reacción química e incluso una reacción química que está ocurriendo en un sistema biológico. Si vemos un ejemplo mecánico para entender cuándo tenemos una energía o una reacción endergónica con un valor de energía mayor que cero o una reacción exergónica cuando tenemos valores de energía negativos o menores que cero, veremos entonces este ejemplo mecánico.
Imagínese que su objetivo es subir esta caja y va a utilizar una polea para subirla a la cima de esta montaña. Cuando usted está subiendo la caja y utilizando la polea para lograr este movimiento ascendente de la caja hacia la cima de la montaña, está aplicando energía al sistema, porque la caja no se va a desplazar sola desde la base de la montaña hasta la cima. Eso significa que usted tiene un valor de delta G, de una variación de energía que es positivo. Es decir, que estamos en la situación en la cual los sustratos tenían menos energía que los productos y por lo tanto necesitamos adicionarle energía al sistema para que la reacción pueda ocurrir. Cuando eso sucede, estamos en presencia de una reacción que tiene un delta G que es positivo, es decir, un delta G que es mayor que cero. Y a ese tipo de reacciones les vamos a llamar reacciones endergónicas. Necesitan energía para llevarse a cabo. Por el contrario, cuando tengo un perfil de energía en que los sustratos tienen mayor energía que los productos, entonces estoy frente a un sistema en el cual se libera energía. El valor de delta G es menor que cero, es negativo, y estamos en presencia de una reacción exergónica. Sería el caso en el cual, en este ejemplo mecánico, tenemos la caja en la cima de la montaña y ahora la dejamos caer libremente. ¿Utilicé energía para que la caja cayera? No, se cayó prácticamente sola por desplazamiento simplemente, y eso significa que está liberando toda la energía que había ocupado para ascender, ahora la está devolviendo al medio. Hay un delta G negativo, por lo tanto, esa reacción es exergónica. ¿Ocurre en los sistemas biológicos? Claro que sí. En los sistemas biológicos tenemos el paso de sustratos a productos. Aquí vemos, ¿cierto?, que hay una variación de energía libre de Gibbs, porque la energía presente en los productos es distinta a la de los sustratos y restamos. Imaginemos alguna de las gráficas anteriores. Voy a ponerle números a mi gráfica, ¿ya? Este valor de delta G lo voy a anotar como dG, pero es la delta. Esta es la coordenada de reacción. Y voy a dibujar un perfil de energía. Le voy a asignar un valor. Voy a decir, este es un ejemplo ya, que ese valor de energía es 5 kJ por mol, por ejemplo. Y tengo sustratos que tienen una energía de 5 y productos que tienen una energía menor. Si extrapolo hacia el eje Y, voy a obtener el valor de energía. Imaginemos que este valor obtenido es 2. ¿Puede usted calcular la variación de energía? Ay, profe, no sé cómo hacerlo. Sencillo, así se hace. Lo que usted va a decir es que delta G es igual a la energía de los productos. ¿Cuánto vale la energía de los productos? 2. Menos la energía de los sustratos. ¿Cuánto vale la energía de los sustratos? 5. ¿Cuánto vale entonces su valor de delta G? Menos 3. ¿Menos 3 qué cosa? Si esto tiene apellido, este menos 3 puede ser, por ejemplo, kilojoule por mol, o también podría ser kilocalorías por mol. Cualquiera de esas dos unidades son las que se utilizan para medir esta energía. Y ahora viene la pregunta. Si el valor obtenido para el delta G es negativo, ¿en presencia de qué tipo de reacción estamos? ¿La reacción es exergónica o es endergónica? Excelente, exergónica. Un delta G negativo me está diciendo que la reacción es exergónica y por lo tanto se libera energía. Si este valor hubiese sido positivo, entonces la reacción es endergónica y vamos a tener un valor positivo. ¿Se entiende entonces, chiquillos?
Perfecto. La entalpía, nosotros podemos verla como el calor asociado a una reacción química. Existe, por ejemplo, un proceso de disolución que capta energía del ambiente. No sé si lo han visto, pero cuando se disuelve el KCl en agua, por ejemplo, estamos en el laboratorio y queremos preparar una solución 3 molar de KCl, empezamos a disolver el KCl en agua en el vasito de precipitado y vamos agitando con la bagueta y vemos que no se disuelve. Seguimos agitando y empiezan a congelarse las paredes del vaso. ¿Qué es lo que está sucediendo? La sal en sí no puede disolverse en esa cantidad de agua y empieza a capturar el calor de las moléculas de agua, del líquido, el calor de las paredes del vaso y del ambiente para poder así disolverlo. Ese es un proceso en el cual vemos, ¿cierto?, un cambio y en el que necesitamos la energía o el calor del medio para poder disolver. En el caso de una reacción, nosotros no podemos medir el calor directamente. Ese calor se podría medir en una reacción química a través de un aparato especial. En un sistema biológico no lo podemos determinar, pero sí se puede determinar indirectamente. Y va a ser el cambio de entalpía, la medición del calor de los productos menos el calor de los sustratos. Si la diferencia de calor es negativa, significa que estoy en presencia de una reacción exotérmica. Eso significa que se libera calor. Voy a anotarlo con rojo, pero es solo para que se vea. Libera calor. Al igual que en el caso anterior, se libera cuando es exo, ¿cierto? En este caso es térmico. ¿Recuerdan que en el caso de la energía hablábamos gónico, exergónico? Aquí es exotérmico. Todo lo que sea térmico es asociado al calor. Y si la reacción tiene un delta H negativo, entonces una reacción exotérmica libera calor. Si por el contrario yo encontrara un delta H positivo, voy a decir que la reacción es endotérmica. ¿Y qué va a suceder con el calor? ¿Qué creen ustedes? Se absorbe calor o se necesita calor para poder llevar a cabo esta reacción. ¿Sí? Ahí las tenemos entonces las dos comparadas. ¿Qué pasará con la entropía? ¿Cambia también? Sí, por supuesto. Es una expresión, dice aquí, del desorden del sistema dentro de una reacción química, porque el desorden de los productos es distinto al de los sustratos y tengo una variación de entropía. En estos momentos en que ninguno de ustedes aparentemente está haciendo ruido ni se está moviendo, están con un valor de, esto está mal escrito, chicos, exergónica y endergónica, ¿ya? Hay que corregirlo y lo vamos a hacer inmediatamente. Se los voy a corregir. Cuando tenemos una situación como en el caso de hoy, que estamos observando que casi nadie habla, que prácticamente está hablando solo la profesora, entonces decimos que hay un delta S negativo. Vamos a borrar eso que está ahí. No me di cuenta que había un error. Eso lo borramos. En la diapositiva de su casa también hágalo. Borre eso, está equivocado. Ah, voy a poner un cuadrado. ¿Se puede borrar esto de alguna manera? Tarjarlo. ¿Con color blanco se puede? A ver. Oh, gracias. Muchas gracias. Vamos a escribirlo bien. Cada vez que nosotros estamos frente a una reacción que tiene un delta S negativo, estamos observando un sistema
en el cual vamos a ver una tendencia, ya no es una reacción que libera o absorbe, una tendencia al orden. Es decir, que mis moleculitas están ordenadas, no hay movimiento de ellas en el sistema. Y cada vez que tenemos un delta S positivo, estamos viendo un sistema que tiende al desorden. Mariela. Profe, aquí es la única fórmula en la que salen los productos del lado derecho y los sustratos del lado izquierdo. ¿Es solamente de esta fórmula que es así? ¿Cómo en esta diapositiva dice usted? Sí. ¿En serio también está ese error? A ver, ¿O los voy a... productos deberían ir siempre a la izquierda y los sustratos siempre a la derecha? Siempre a la derecha, sí. Voy a revisarlo. ¿Cómo tanto error? No me fijé. Eso pasa cuando se copia y pega. Siempre se resta al producto el sustrato, porque es el cambio que estamos viendo. No, en las anteriores también dice productos sustratos. Ah, abajo. No, 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 no. Es la reacción de los valores de abajo, dice usted. Aquí. Sí, Cuando profe. el desorden, eso, sí, es que aquí estamos hablando de desorden. Cuando el desorden de los sustratos es menor al desorden de los productos, es porque es movilidad. Hay más moléculas, por ejemplo, en el sistema o menos. Si, por Ah, ya. ejemplo, tuviéramos eh, una molécula, dos moléculas de sustrato y se generaron cuatro productos, ¿en dónde hay más movilidad? ¿En los sustratos o en los productos? Si tengo dos moleculitas aquí y cuatro moleculitas en productos, ¿dónde va a haber más movimiento? ¿En el sistema solo con sustratos o con productos? Con productos, ¿cierto? Eso significa entonces que hay tendencia al desorden. Es decir, que la movilidad de los sustratos es menor que la de los productos. A eso se refiere en esta diapositiva, porque es desorden u orden. En cambio, si hay mayor movilidad en los sustratos que en los productos, hay una tendencia al orden. Es como que pasáramos de tener, no sé, tres moléculas en los sustratos y tenemos ahora dos solamente en los productos, una condensación. Entonces hay una tendencia al orden. Generalmente, en las reacciones que vamos a observar, vamos a tener sistemas que tienden al desorden. Por eso a mis alumnos no les prohíbo que se muevan o que opinen, porque es normal. Estamos cumpliendo con una de las leyes de la termodinámica, la segunda. En todo sistema se tiende al desorden, a tener un delta S positivo. ¿Se entiende? Mariela, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Gracias, chiquillos, por ayudarme a arreglar la diapositiva. Voy a arreglarla y la voy a colgar bien en el sistema y les voy a enviar la captura de pantalla que acabo de sacar. Bien, sigamos entonces. Ya sabemos que en una reacción vamos a tener variaciones de energía, variaciones de entalpía y variaciones de entropía. Es decir, que la ecuación de Gibbs-Helmholtz dice que la variación de energía de una reacción es igual a la variación de entalpía, delta H, se me corrió la H, disculpen, mi pulso está un poco mal, ahí, delta H, menos la temperatura, ojo, siempre en Kelvin, se expresa en Kelvin y no en otra unidad, y por la variación de entropía del sistema. Yo puedo medir estos valores y asignarlos. Los químicos suelen estudiarlos regularmente, estos valores, y expresar, ¿cierto?, las energías de los sistemas. En bioquímica tenemos que tomar algunas consideraciones. Primero, los químicos suelen trabajar en sistemas a pH 1. ¿Eso nos sirve en un sistema biológico, trabajar a pH 1? No. Los químicos trabajan con concentraciones de sustratos y productos que son molares.
Y si ustedes han leído el libro, ¿cierto? Sobre todo en la parte de amortiguadores, decía que las concentraciones de moléculas en nuestro cuerpo son milimolares, micromolares, nanomolares y a veces más pequeñas. Es decir, que nunca tenemos una concentración molar de bicarbonato o una concentración molar de determinada molécula en nuestro cuerpo. Por lo tanto, también tenemos que achicarlo de concentración. ¿Y trabajamos nosotros a 25 grados en un sistema biológico? No, ni siquiera los reptiles. Así que tenemos que hacer algunas consideraciones, que es esta convención clave. Por convención, vamos a utilizar concentraciones para sustratos y para productos que van a ser del orden de milimolar, micromolar, nanomolar. Eso va a significar que vamos a hacer algunos cambios. Primero, antes de entender esta ecuación, ¿ya? Vamos a hacer algunas explicaciones previas. Voy a compartir una pizarra en blanco y voy a escribir con mi lapicito. Cuando quiero escribir o cuando quiero describir lo que sucede en una reacción, ¿cierto? Voy a decir, tengo A moles de A en una reacción biológica que van a reaccionar con B moles de B. Mi mente está muy acelerada, parece. B. Y que van a dar como producto una cantidad de moles también de un producto llamado C y una cantidad de moles de un producto llamado D. Imaginemos que ese es nuestro sistema. En química general, usted aprendió a escribir la constante de equilibrio para este sistema y dijo, ¿cierto?, su profesor, que tenía que escribir las concentraciones de los productos, las concentraciones molares, elevado a su coeficiente estequiométrico, cada uno de ellos, y dividido por las concentraciones de los sustratos elevadas a su coeficiente estequiométrico. ¿Recuerdan eso de química general? ¿Sí? Dijo además su profesor que en toda reacción química usted puede medir ese perfil de energía y saber la energía de la reacción. Y en la variación de energía, cuando yo la estoy midiendo en un sistema en el que voy a considerar la constante de equilibrio, es la variación de energía de Gibbs es igual a la variación de energía estándar, le puse 0, voy a anotar aquí arriba voy a poner de G, eso es delta G, o lo escribo mejor. Delta G es igual a la variación de energía de Gibbs, para que quede claro. El valor que acabo de escribir como delta G0 es la variación de energía estándar a 25 grados Celsius. Ese es un valor de tabla, es un valor tabulado, es un valor que yo saco de los libros y que no me aprendo. Y va a ser igual a delta G0 más R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura, y por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Eso escribió, ¿cierto? Eso define la termodinámica respecto de una ecuación en la cual estamos viendo la variación de energía de Gibbs en función de la constante de equilibrio. En un sistema biológico nosotros vamos a ver que las reacciones tienden a estar en equilibrio, como en este sistema que escribimos recién. Por lo tanto, el valor de delta G grande de la reacción se hace 0. Al hacerse 0, tengo que reescribir mi ecuación. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar a 0 igual a toda esa
ecuación delta G0 más RT del logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si despejo, ¿qué me va a quedar? ¿Qué ecuación me queda luego de despejar? ¿Puedo dejar algo igualado a 0? No, tengo que dejar un término a la izquierda. Y ese término va a ser el delta G estándar o el delta G0. Ese delta G0 es igual a pasar toda esta operación hacia el lado contrario. Como está sumando, ¿qué va a pasar haciendo? Va a pasar restando. Eso es matemática nomás. Entonces queda menos R, que sería la constante de los gases, por T, por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y aquí viene lo simpático. Si consideramos que estamos hablando de un sistema biológico, voy a escribir de nuevo eso. Si estamos hablando de un sistema biológico, entonces dijimos no vamos a utilizar concentraciones molares de productos y reactantes y vamos a utilizar concentraciones más pequeñas. Eso se escribe entonces como una coma, como una prima y queda constante K' de equilibrio, una comita. Como estamos utilizando una reacción que no va a estar a 25 grados, sino a la temperatura del sistema biológico, y además vamos a trabajar a pH fisiológico, entonces este delta G estándar también tiene una coma. Es delta G, 0. Le voy a cambiar el orden. Vendría siendo delta G estándar bioquímico. La comita significa bioquímico. Es decir, que estamos aplicando una consideración especial. Vamos a utilizar concentraciones milimolares, micromolares, etcétera, más pequeñitas que molar. Vamos a utilizar además una K' de equilibrio para eso, para expresarlo. El R, dijimos, es la constante de los gases, de tabla, se los voy a dar, y T, la temperatura en Kelvin. ¿Cómo se puede transformar de Celsius a Kelvin? Son los grados Celsius más 273. ¿Se entiende entonces cómo llegamos a esta ecuación? Chicos, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces a la diapositiva. Ahora sí estamos en condiciones de poder aplicar esto y ya que lo entendimos. ¿Qué más decía nuestra diapositiva? Decía que el delta G'0 o el delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la K' de equilibrio. Eso quiere decir que tanto el valor de delta G de mi reacción como la constante de equilibrio están relacionadas. Veamos. Dice aquí, si la constante de equilibrio es mayor que 1, ¿qué pasa si en su calculadora usted calcula el logaritmo natural de 1,1? ¿Cuánto le da? ¿Le da un valor positivo o negativo? ¿Tiene a mano su calculadora o en su teléfono puede abrir la aplicación? Pero Maite, claro que sí y es fácil. Positivo. Entonces, voy a hacer un juego de signos. Si el logaritmo natural de 1,1 es positivo, positivo por la temperatura que es positiva me da positivo, y positivo por ese signo que está afuera me da positivo, por negativo me da negativo. Muy bien. Como es negativo, significa que la reacción está desplazada o procede hacia los productos. Está ocurriendo en ese sentido.
Cuando el valor de delta G es negativo, la reacción procede en el sentido que describe la flecha, hacia la formación de productos. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Pero meta los deditos a la calculadora. Eso es algo que le enseñó su mami en la canción de cuna. Siempre les cantaba. El logaritmo natural de 1 es 0. El logaritmo en base 10 de 1 es 0. 0. Como es 0, todo lo que multiplique por 0 sigue siendo 0 y el delta G'0 es 0. Aquí está. Y dice que la reacción está en equilibrio. Es decir, que si yo obtengo un valor de delta G'0 que es igual a 0, significa que la reacción está en equilibrio. ¿Sí? Y por último, ¿qué valor o qué signo les da para el logaritmo natural de 0,9, que es menor que 1? ¿Qué valor les da? Negativo. Entonces, si tengo un valor negativo, negativo por positivo, que es la temperatura, me da negativo, y negativo por negativo me da positivo. Ese positivo está indicando entonces que la reacción procede a la inversa, es decir que cuando el delta G es positivo, la reacción está desplazada hacia los reactantes, no quiere avanzar hacia los productos. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo un delta G positivo. Si yo me olvidara de esta tabla en la prueba, obviamente estoy asumiendo que no va a ir a sus apuntes cuando haga la prueba, y me olvidara de calcular, por ejemplo, que me digan, a ver, imaginemos una pregunta de prueba. Ya, voy a escribirla en el chat. Uy, estoy escribiendo caritas. Voy a tener una pregunta. ¿Qué valor, positivo, negativo, cero, toma delta G'0 cuando la reacción está desplazada a los reactantes? No me acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Ya aprendí que es positivo cuando está hacia la izquierda. Me lo dibujó la profesora. Pero si no me acuerdo, tengo tres posibilidades. Si el logaritmo natural es 1, es decir, que hay igual concentraciones en productos y sustratos, me daba 0, la reacción estaba en equilibrio. Cuando el número era mayor que 1, me daban negativo y avanzaba hacia los productos. Tiene que ser más pequeño. Entonces, el valor de delta G va a ser positivo. O pues hágase una tablita aquí que diga K' de equilibrio, valor de delta G, prima 0, y luego escriba la condición de la reacción. Entonces digo, tabla, y me hago una gráfica. No voy a estar escribiendo palabras. Y anoto. Cuando la constante de equilibrio era de 1,1, es decir, que era un valor mayor que 1, el delta G es negativo y la reacción procede a los productos. Cuando la constante de equilibrio es 1, el delta G es 0 y estábamos en equilibrio igual. Cuando la constante de equilibrio es más pequeña que 1, 0,9, ahí la dibujé, el valor de delta G es positivo y la reacción procede a los reactantes o sustratos. ¿Qué es lo que está preguntando la profe? ¿Qué valor toma delta G cuando la reacción está desplazada a los reactantes? La profe me está preguntando por eso. Entonces el valor es positivo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser? No, obvio, sencillo, solo pensar. Si lo entendió, lo sabe hacer.
0,9, es que mis números están muy poquito feitos. Lo siento, voy a cambiar los números para que se vean mejor. Condición. ¿Queda claro? Lo aplicamos. Fue aplicado. Voy a anotarlo con lápiz. ¿Ahora se entiende? Sí, después aclaramos las preguntas. Ya no interrumpan la clase con otras preguntas que no sean de clase. Ejercicio de aplicación. Ejemplo. Calcula el valor de delta G'0 en la reacción. Dice, glucosa 1P. ¿Qué es 1P? 1-fosfato. Para nosotros el P es fosfato. ¿Qué pasa a glucosa 6P? A glucosa 6-fosfato. Sabiendo que la concentración de glucosa 1P, o sea, glucosa 1-fosfato es 1 milimolar y la de glucosa 6-fosfato es 19 milimolar, me dan el valor de R, que es 8,315 Joule partido por Kelvin mol, y la temperatura de 37 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando en este problema? Dice, calcule el valor de delta G'0. Por lo tanto, esa es mi incógnita, el valor de delta G'0. ¿Conozco alguna ecuación que me sirva para determinar el valor de delta G'0? Claro, es esta que está marcada aquí. ¿Tengo el valor de delta G'0? No, es mi incógnita. ¿Tengo el valor de R? Sí, 8,315. ¿Tengo el valor de T? Sí, la temperatura es 37 y tengo que pasarla a Kelvin. ¿Y tengo la constante de equilibrio? No, no me la dieron, pero la puedo determinar. Primer trabajo, determinar la K' de equilibrio. ¿Cómo lo hago? Productos dividido por reactantes. La concentración, aquí falta el corchete de concentración, de glucosa 6-fosfato dividido por la concentración, de nuevo corchete, de glucosa 1-fosfato. Eso es igual a 19, que eran los productos, dividido por 1. Me da 19. Listo, ya tengo la constante de equilibrio. La temperatura, que tiene que ir en Kelvin, sería 273 más los grados Celsius. ¿Cuántos grados Celsius tengo? 37. 37 más 273, 310 y estamos listos. Y ahora reemplazo. Delta G'0, que es la incógnita, es igual a menos, paréntesis, el R. R hasta aquí, 8,315 Joule partido por mol Kelvin. Cierro todo eso por la temperatura, que son los 310 Kelvin, y todo eso por el logaritmo natural de 19. ¿Cómo lo resuelvo? En mi calculadora o en mi aplicación escribo logaritmo natural de 19, no lo borro. Luego, ese logaritmo natural de 19, que es un numerito, lo multiplico por 310. Hice la operación. Y finalmente, ese número obtenido lo multiplico por menos 8,315. Resultado me da menos 7.589,73 Joule por cada mol. ¿Por qué? Porque Kelvin y Kelvin se anulan, entonces queda Joule por mol. Ese número seguramente no aparece, en el caso de que el ejercicio aparezca en la prueba, ese número no va a aparecer porque es muy grande, pero sí uno que dice 7,6. Wow, ¿cómo llegamos ahí? Dividimos por 1000. Al dividir 7.589,73, dividirlo por 1000 me da 7,589, que eso es aproximadamente 7,6. Y ahí tengo el resultado para mi prueba. ¿Este valor de delta G es positivo, cero o negativo? ¿Positivo? ¿Ese valor de delta G'0? Es negativo, ¿cierto? Eso indica que la reacción procede hacia los reactantes. ¿Está correcto?
Procede hacia los reactantes, ya voy, Catalina. Hacia los productos, muy bien. Catalina, de arriba. En el enunciado aparecen las concentraciones. Ahí está cómo se calcula el logaritmo el 19. ¿Cómo se calcula el logaritmo natural de 19? En su calculadora pone ln y 19. Arriba en su calculadora, ya le doy la palabra a Mariela, arriba en su calculadora aparece un numerito que dice ln. ¿Lo ubicó? Una teclita. Está a la derecha como en la segunda línea. Y ahora 19 igual. Y luego multiplica por 310. No borre ese número grande y multiplica por menos 8,315. Y ahí le va a dar el valor. ¿Sí? Bien. ¿Por qué necesitamos conocer valores de delta G de reacciones individuales? Porque existe un tipo de ecuaciones o de sistemas en los cuales hay acoplamiento de reacciones. Por ejemplo, para transformar glucosa en glucosa 6-fosfato en sus células, se utiliza este sistema que acopla la hidrólisis del ATP. Es decir, que está sumando la reacción del paso de glucosa a glucosa 6-fosfato que vemos en que los sustratos tienen menos energía que los productos, por lo tanto este delta G asumimos a priori que es un valor positivo. Acá tenemos sustratos más arriba en energía que productos, asumimos a priori solo observando que tiene un valor muy negativo. Y si sumamos ambas reacciones, obtenemos la de la derecha, que tiene también un valor negativo, es decir, que va a hacer que la reacción sea espontánea. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es ver el paso de A a B a través de un delta G' 0,1, el paso de B a C, utilizamos B nuevamente y lo transformamos a C a través de un delta G' 0,2. B actúa como intermediario, se anula y por lo tanto la suma total sería el paso de A a C y para obtener el valor de delta G 0,0 total voy a sumar delta G' 0,1 más delta G' 0,2. Sencillo, ¿ven? Veámoslo aplicado. Dice, ¿cuál es el delta G' 0 total para la oxidación de glucosa más ATP, para glucosa 6-fosfato más ADP? Las reacciones involucradas son, todo lo que esté en negro me lo dieron como dato en mi prueba. Ese recuadro no, eso es un recordatorio que yo puse adrede. Dice glucosa más fosfato inorgánico para dar glucosa 6-fosfato más agua, tiene un delta G' 0 de 13,8 kJ por mol. Hidrólisis del ATP da ADP un delta G' 0,2 de menos 30,5 kJ por mol. Lo que tengo que hacer es sumar ambas reacciones y lograr que quede en este sentido, que la reacción total diga glucosa más ATP es igual a glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces sumo, y aquí está en azul, en otro color, lo que hice yo en mi cuadernito. Anoto la primera ecuación, tal cual. Anoto la segunda ecuación, tal cual, y empiezo a sumar todo lo que está antes de la flecha. Antes de la flecha está glucosa, está fosfato inorgánico, que ahí se me corrió la rayita. Voy a arreglar eso en la diapo. Y además, fosfato inorgánico está a la derecha, por eso lo estoy borrando. Estoy eliminando términos comunes. PI, fosfato inorgánico, está a la izquierda de la flecha. Y también está a la derecha de la flecha, por lo tanto lo borro. Para sacar la sumatoria total inorgánica. Agua está a la derecha de la flecha y también a la izquierda de la flecha en la ecuación de abajo. Lo borro, también se va. Y empiezo a sumar. Porque están a ambos lados. La flecha no se borra. Está corrido se corrió la rayita cuando se imprimió la diapositiva, ¿ya? Lo voy a arreglar y se las voy a reenviar. Entonces sumo. A la izquierda de la flecha tengo glucosa, ese se fue. Tengo ATP, ese se fue. Entonces ATP más glucosa a la izquierda de la flecha. Flechita de reacción. A la derecha de la flecha tengo glucosa 6-fosfato, ese se eliminó. ADP, ese se eliminó. Glucosa 6-fosfato y ADP.
¿Cómo sé cuál es el delta G'0 total? Sumando ambos valores, 13,8 más menos 30,5. ¿Y cuánto da esa suma? Da menos 16,7. ¿Qué cosa? Mantengo las mismas unidades, menos 16,7 kilojoules por mol. Y esa es la respuesta del ejercicio. Es decir, que la respuesta a este ejercicio es menos 16,7 kilojoules por mol. ¿Se entiende? Sí, ya. Estas reacciones acopladas permiten entonces que en los sistemas biológicos puedan ocurrir reacciones como la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Ayudados por la hidrólisis B, cada vez que se libera el último fosforilo del ATP y sale como fosfato inorgánico, como P sub PI, estamos viendo una liberación de energía. Por eso dice que el ATP es como una molécula energética. ¿Y por qué sale ese fosforilo? Porque es estable. De hecho, la liberación de ese fosforilo genera un fosforilo que, como dice aquí en la diapositiva, se estabiliza por resonancia y además generamos una molécula que sigue siendo estable. Se ioniza pH 7, el ADP, y permanece así en solución. El fosfato liberado es estable y por lo tanto se liberan esos menos 30,5 kJ por mol. ¿Existirán otras moléculas que al perder un fosforilo puedan generar estructuras estables? Sí. Luego volvemos a esta tabla, ¿ya? Existen moléculas como el fosfoenolpiruvato, el 1,3-bifosfoglicerato, el ATP, la fosfocreatina, que fíjense, tienen valores de delta G que van de menos 30 hasta menos 70 kJ por mol. La glucosa 6-fosfato o el glicerol fosfato, cuando pierden su fosforilo, tienen menos energía, es más abajo que 30. Eso quiere decir que todos los compuestos que liberen energía en un rango de menos 30 a menos 70 son los llamados compuestos de alta energía, porque cada vez que pierden ese grupo fosfato marcado en rojo, aquí en la diapo, van a liberar una gran cantidad de energía. Así lo vemos, por ejemplo, en el ATP que vimos recién, el 1,3-bifosfoglicerato, que pierde su fosforilo, ahí lo perdió, se genera un grupo ácido que rápidamente se estabiliza por resonancia. Cada vez que se encuentren un producto que se estabiliza por resonancia, esto lo vieron en química general, o equilibrio tautomérico, van a obtener un compuesto que libera alta energía. Vimos que la pérdida del fosforilo del ATP, ¿cierto?, generaba gran cantidad de energía, menos 30 kJ por mol. Y eso era porque se estabilizaba por resonancia. Esta molécula, el 1,3-bifosfoglicerato, está perdiendo el grupo fosforilo, el grupo fosfato ahí en rojo, y al perderlo queda el grupo que tenía el fosforilo en forma de COOH. Se estabiliza rápidamente, se ioniza, generando una estructura resonante. Se está estabilizando por resonancia. Si se estabiliza por resonancia, genera una gran cantidad de energía. ¿Liberó gran cantidad de energía? Sí, menos 49,3 kJ por mol. Si además existiera un equilibrio tautomérico en la molécula, también podríamos ver una gran liberación de energía. Ese equilibrio tautomérico es el equilibrio cetoenol que vamos a ver más adelante en otra molécula. Veamos otro caso. Fosfocreatina. La fosfocreatina tiene un fosfato que se pierde, genera una molécula que tiene un grupo que puede tener resonancia de electrones. Aquí se estabilizó por resonancia. Si se estabiliza el producto luego de la liberación del fosfato, se estabiliza por resonancia, ¿se genera gran cantidad de energía? Sí, lo acabamos de aprender. Y para la fosfocreatina se liberan menos 43 kJ por mol. Otro caso. En el caso de la acetilcoenzima A,
Cuando libera, ¿cierto?, el grupo acetilo y queda solo, el grupo acetilo se transforma en ácido acético que rápidamente se convierte en acetato, se estabilizó por resonancia y por lo tanto genera una gran cantidad de energía. De hecho, aquí vemos un enlace entre un carbono y un azufre. Es un enlace bastante especial que tiene una liberación de energía mayor a que si nosotros tuviéramos un enlace carbono-oxígeno. Y eso se explica por el solapamiento de los orbitales. Mientras mayor solapamiento de orbitales hay, mayor liberación de energía vamos a tener, ¿cierto?, en estos sistemas. Distintos ejemplos que nos conducen a lo mismo. Cuando tengo una molécula en la que un grupo sale y lo que queda de molécula se estabiliza a través de la resonancia, generamos una molécula estable y por lo tanto la pérdida de ese grupo ha permitido la liberación de una gran cantidad de energía. Volviendo atrás a nuestra tabla, podemos comprobar entonces que por la pérdida de un grupo fosfato en cada una de estas moléculas, o en el caso de la coenzima A del grupo de la coenzima, vemos que hay una gran cantidad de energía que es liberada. ¿Por qué? Porque estos compuestos de la alta energía se estabilizan por resonancia, como lo anotamos, y eso permite que lo que queda de molécula luego de la salida del grupo fosfato sea estable y por lo tanto se permite su salida, la salida del fosfato y la liberación de esa gran cantidad de energía que utiliza la célula. Así entonces, todos estos nuevos conceptos aplicados ahora a los sistemas biológicos, ¿cierto? Podemos verlo retratado en esta tabla. Aprendimos el día de hoy que podemos, así como en una reacción química, medir el delta G'0 de una reacción y en una reacción bioquímica también, que hay salidas de grupos fosfato de ciertas moléculas que liberan una gran cantidad de energía y esa energía se utiliza en los sistemas biológicos para llevar a cabo reacciones. Hay una reacción muy importante dentro del metabolismo, que es la oxidación de la glucosa para generar energía y transformarse en el camino en CO2 y agua. Eso libera menos 2840 kilojoules por mol, una gran cantidad de energía. Y si degradáramos un ácido graso completamente y lo oxidamos a CO2 y agua, fíjense que liberamos prácticamente 3 veces más energía que por degradar una molécula de glucosa. Todo lo que recordamos hoy, ¿cierto?, de nuestras clases de química general y ensamblamos con lo que estamos viendo en bioquímica, nos ayuda a comprender que en los sistemas biológicos se van a cumplir las leyes de la termodinámica, van a, ¿cierto?, tener una tendencia al desorden, va a haber una conservación de la energía va a ser utilizada por las células para distintos procesos y que quien más me provee de energía es el ATP, con la pérdida de su grupo fosforilo. Solo por perder el grupo fosforilo, el ATP libera menos 30,5 kJ por mol y con ello le da energía a distintos procesos celulares. Bien, y eso es todo lo que hemos visto y todo lo que entra en la prueba respondiendo a las señoritas que estaban preguntándolo. En la próxima clase, que es el día jueves próximo, tendremos repaso de todos los contenidos de la prueba. En realidad yo no voy a hacer la clase, vamos a hablar en términos generales de todo lo que vimos durante estas semanas y espero que tengan muchas preguntas para ese día. ¿Hay guías de ejercicios? Sí, les voy a colgar una guía adicional que me compartieron ayer, la coordinadora de los grupos, así que se las voy a dejar colgada en Blackboard para que ustedes la revisen y tengan ejercicios adicionales. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien. Recuerden ingresar al foro y hacer sus preguntas.
Fin de semana no va a estar disponible el foro, al menos por mi parte, pero durante la semana sí. Profe, ¿Sí? Dígame. eh, no sé si es solamente a mí, pero como que en química general estaba buscando en mi apunte y no me pasaron muy bien resonancia. Pero ¿Qué libro usó van a en química general? Alejandro. No, ¿qué libro usó? Ah, el Chang. Chang. Está en el Chang. Esa materia está ahí. Está dentro de los contenidos de su No, curso. es que no. Nunca como que nos lo preguntaron así como en una prueba. Entonces, Ah, ni ya, el profe lo pasó como en eso, no ya, ocupábamos el libro con él. ya. Entonces, siempre nos van a salir las fotos de la reacción con ese como la mitad del circulito que yo entendí que era resonancia. Sí, en Siempre la va a prueba salir no, eso. si no, no van a aparecer estas figuras. Lo que sí les sirve es para comprender que cada Eso. vez que hay moléculas que pierden un fosforilo y a causa de esta pérdida, ¿cierto? Un grupo dentro de la molécula puede mover electrones entre átomos de la misma molécula, en este caso, por la ionización de un ácido, se genera un movimiento de electrones entre oxígeno, carbono, oxígeno. Eso es resonancia, cuando los electrones se desplazan entre los átomos. ¿Recuerda el enlace peptídico? Teníamos resonancia entre nitrógeno, carbono y oxígeno, y eso permitía cierto movimiento y le da una cierta rigidez a causa de ese movimiento de electrones. Acá es distinto porque lo que estamos viendo es solo en un grupo, ya no es algo rígido como en el enlace peptídico, pero sí genera estabilidad a la molécula en sí, a la molécula total. Y eso, esa pérdida de ese fosfato ha permitido entonces esta liberación de energía por estabilizar la molécula que queda y además al liberar esa energía por la ruptura de enlace. Ah, ya, No se pero siempre preocupen, sí, nos va a siempre, salir eso. no, acá va a ser no con figuras, sino que tal vez con palabras. Y Ah, le va ya, a pero va decir, a decir arriba que se estabilizó por resonancia. no, no va a salir la figura. Lo que le estoy diciendo es que en la prueba le podrían preguntar, por ejemplo, la razón por la cual los compuestos de alta energía liberan gran cantidad de energía por la pérdida de su fosforilo es, y usted tiene que elegir alguna alternativa. Ah, ya. La estabilización por resonancia es un motivo. El equilibrio tautomérico que les escribí abajo, que es el equilibrio entre tener una cetona o aldehído, que es el carbonilo, que pasa a alcohol. Eso también, eso se llama equilibrio tautomérico. Eso también es una forma de estabilizar la molécula. Les di las dos razones, se las anoté ahí en la diapositiva. Una cosa importante, en la universidad no funciona igual que en el colegio. ¿En qué sentido? En que si a usted le dan un programa a principio de semestre, independiente de lo que nos suceda durante el semestre, usted tiene que leer el libro guía y abarcar todos esos contenidos, aunque no lo vean en la clase, aunque no esté en una figura de diapositiva. Traten de ir más allá en su conocimiento. ¿Por qué? Porque el día de mañana, aunque usted no lo crea, uno termina utilizando todo lo que aprendió durante la carrera. Yo dije una vez, voy a determinar aquí la clase,